Hoy no quiero, pues en realidad como contarles una historia de éxito, sino que yo quiero contarles una historia donde ha sido de decisiones, ¿sí? Yo día tras día he estado tomando decisiones complejas, difíciles, y pues que me han ayudado a irme demostrando poco a poco, pues de verdad como de que necesito confiar en mí. En eso ha sido mucho el trabajo y eso es lo que les quiero compartir. Entonces, la verdad tengo nervios, o sea, no es fácil, o sea, como hablar de las personas y pues de nuestra historia. Si lloro, me van a disculpar, pero que sí traigo así como la emoción. Entonces, yo creo que la vida no existen decisiones ni buenas ni malas. Existen decisiones que nos acercan o nos alejan de un propósito. Yo he logrado ir entendiendo esta parte. Todos llegamos en esta vida con un propósito. Tiene que ver mucho con trascender, con vivir procesos, con regresar a esa esencia, regresar a la fuente. Eso es lo que yo creo, lo que he ido entendiendo y aprendiendo, y pues hoy quiero compartirles como esa parte. Cuando nosotros empezamos a alejarnos de ese propósito, el alma empieza como a incomodarse, ¿sí? Nosotros nos incomodamos, empezamos como que algo no nos está gustando, algo nos inquieta, como que algo nos empuja que necesitamos algo. Y por eso llegan muchas veces experiencias que duelen, que nos rompen, que nos incomodan muchísimo, no con el hecho de decir que, que nos castigan o algo así, sino pues para como que nosotros retomemos la ruta, ¿sí? Retomemos ese camino. Porque esa frase famosa que nos dicen que la zona de confort, pues en realidad no es tan cómoda ni tan confortable. En realidad es una zona que te estanca, es una zona que te apaga, es una zona que te anula, que te hace olvidar realmente quién eres. Y mucha parte de mi vida, pues yo la he vivido así. Los seres humanos no fuimos creados para sobrevivir, nosotros fuimos creados de verdad para crecer, para expandirnos, para despertar dones, para identificar esos talentos, para incluso desatar nuestro potencial. A mí me encanta este tema y van a entender por qué. Y nosotros tenemos que vivir o fuimos creados también para vivir desde el amor, con el amor y para el amor. Eso es algo que nosotros necesitamos ir entendiendo. Hace poco alguien me dijo, uno de mis socios, y me hizo como cambiar la forma de ver nuestra industria. Él me dijo, es que sabes qué, Betty, nosotros no llevamos una oportunidad, nosotros en realidad estamos llevando un regalo de vida a las personas. Eso me dijo él y a mí me llamó mucho la atención, porque yo dije, sí, es cierto, nosotros llevamos un regalo. Y entiendes eso, y entiendes también que no solo llevas un regalo, sino que llevas en ti una responsabilidad enorme. Eso es lo que nosotros tenemos, una responsabilidad enorme de ser parte de qué, del despertar de otras personas. Nosotros necesitamos llegar a muchas personas que están dormidas. Yo lo estaba, sí, yo lo estaba y lo estuve durante mucho tiempo, me costó mucho y creo que eso ha sido el mayor regalo que a mí me ha dado esta industria. Yo no me hice diamante de un día para otro, la verdad, yo llevo toda una vida puliéndome para poder llegar a hacerlo, ¿sí? Me costó mucho en tiempo aquí lograrlo, 2 años. 2 años me costó, pero creo que esa construcción viene desde mi infancia. Entonces, quiero compartirles un poco. Yo vengo de una familia numerosa, somos 5 hermanos. Estamos divididos como en dos camadas, decimos nosotros, porque estamos los tres mayores, que tenemos una diferencia cada uno de 1 año y medio más o menos. Luego de que mi hermana, la de la primera tanda, tenía 10 años, pues llegan las dos más pequeñas. Y pues, ¿de dónde vengo? Vengo de una familia donde hay un papá alcohólico, una mamá muy trabajadora. Entonces, yo toda la vida, o nosotros toda la vida sentimos pues que nuestra mamá era nuestra nana, ¿sí? La verdad, pues porque pues mi mamá y mi papá pues nunca estaban. Mi mamá porque tenía su compromiso, trabajaba mucho tiempo, y mi papá porque trabajaba, pero pues cuando no trabajaba pues estaba borracho, ¿sí? Un día yo llego de la escuela con mis hermanos y pues ¿qué creen? Que ya no estaba Sofía. Nos dejó 3 notas
tres regalitos a cada uno. No supimos y ese día para mí yo creo que ha sido el dolor más grande de mi vida porque yo ahí entendí lo que era el abandono, yo sentí muchísimo miedo. O sea, yo me senté ahí en su cama, en una esquina, y yo como que me tapé y dije, pues yo qué voy a hacer acá, pues sí, pues es que ella era mi mamá prácticamente, o sea, incluso ella se iba de vacaciones y, pues nos llevaba a nosotros. Entonces a mí ese ha sido el dolor como más fuerte, luego su muerte para mí fue en realidad, llamo mucho a mi mamá, pero yo sentí que en realidad se iba mi mamá. Entonces, yo desde niña sufrí mucho de los oídos, sí, me daban otitis permanentes, entonces pues cada día era el dolor, el no poder ir a la escuela, pues estuve a punto de quedarme sorda, me hicieron una cirugía a los 5 años, fue una cirugía fuerte porque fue amígdalas, adenoides, me dieron unos tubitos de ventilación y yo estaba chiquita, sí, y entonces eso pues para mí implicó mucha, porque mi mamá desde, digamos, desde su forma de entregar amor, a mí ella desde chiquita me decía frases muy fuertes que yo ahora de adulta fue que vine como a identificar, por eso hay que tener tanto cuidado con las cosas que salen de nuestra boca, las palabras que decimos, la forma en cómo las expresamos y cómo nos dirigimos a la gente, porque cuando mi mamá siempre en reuniones familiares dice cosas como que, ay, es que de mis 5 hijos, cuando nacieron, la más feita siempre ha sido Beatriz. O sea, era como un ratoncito. Y yo me quedé con eso. O sea, ella no lo decía porque quisiera hacerme un mal, pero yo me quedé con eso y he luchado con eso toda mi vida porque yo me miro a un espejo y yo realmente me veo fea, ¿sí? Entonces ha sido una lucha. Luego también me decía, nosotros vivíamos en un pueblo y me tocaba en todo esto de los oídos, pues desplazarme a la ciudad. Entonces siempre me decía, es que tú sí me has salido muy cara, eres mi mal hecha. Siempre me decía eso. ¿Y qué creen? Que ahorita que estoy yo acá en esta industria, pues a mí estas frases, pues yo las pude identificar como creencias, ¿sí? Y me tocó trabajarlas fuertemente. Entonces yo al darme cuenta de esto, pues yo entendí que yo me había esforzado muchísimo en mostrarle a todos que yo valía mucho. Sí, eso era mi esfuerzo permanente. Entonces, desde ahí nacieron muchas de creencias con las que he tenido que ir batallando. Yo me gradué como pedagoga en una normal, sí, la verdad que me fue muy bien, incluso todos mis materiales, mis preparadores de clase, mis trabajos. Pues en una época hubo un congreso de educación en Cuba y llevaban todos mis trabajos como muestra. Entonces, la verdad, estuve muy bien en eso. Luego me fui a estudiar ingeniería de sistemas. Yo cuando estaba decidiendo, yo quería ser maestra, la verdad, pero entró muchas cosas. Entró mi papá a decirme, es que mira, tienes la oportunidad de irte a estudiar. En ese tiempo él trabajaba en el banco, estaban migrando, estaba comprando el BBVA, el banco de allá, y entonces él estaba admirado que llegaban muchísimos ingenieros de sistemas y que todo lo que hacían y que ganaban muchísimo dinero, y él me endulzó a mí como el oído, ¿sí? Mi mamá me decía, es que no puedes ya estudiar el magisterio ya no es lo mismo, tienes la oportunidad de ir a estudiar a una universidad, vete. Pero mi mamá siempre me decía, pero es que yo no sé si una ingeniería sea buena para ti, es que eso tiene muchas matemáticas, yo no creo que tú seas capaz con eso. Y esas cosas de la mamá se quedan, ¿sí? Entonces yo siempre yo estudiaba y me costaba, pero yo estudiaba y yo le estudiaba y era dedicada porque yo dije que yo tenía que demostrar que yo sí podía, ¿sí? Eso fue. Y pues a mí ese cambio, yo soy de un pueblo, irme a la ciudad a estudiar, pues tuve un cambio durísimo. Primero en lo académico. Yo venía con muchos vacíos, sobre todo en las matemáticas, en las álgebras, porque pues a mí la educación que me dieron en las matemáticas era orientada a cómo enseñar las matemáticas a los niños. Va, entonces la parte emocional, llegué donde una tía.
Yo venía, pues, dejé mi familia, pero llegué donde una tía que la verdad tenía una dinámica familiar muy fuerte. Y yo, pues, a mí eso se me complicaba. Entonces, yo lo que hacía era que me iba muy temprano en la madrugada, porque tenía clases de 6 y regresaba tardísimo por no estar ahí. Sí, entonces eso me iba a mí generando como mucha soledad, ¿sí? Mucha soledad y bueno, acostumbrarme a una ciudad grande donde yo no conocía, que me perdía, que me tocaba a mí sola, como que esas cosas pues me dejaron fuerte. Yo ahí aprendí algo fundamental, que yo la verdad sí sabía luchar, pero que lo que yo no sabía era vivir. Yo había dejado de vivir muchas cosas y que vivía en una lucha constante. Mi trabajo profesional he tenido, pues, digamos que la bendición de trabajar en multinacionales, de trabajar en empresas grandes, tuve mucho éxito profesional, la verdad. Yo cuando me gradué, la primera práctica que le hice, la hice en esta multinacional que se llama Chiquita Brand International. Ella es una de las exportadoras de fruta más grandes del mundo. Ahí estuve 3 años, me dejaron fija pero tuvieron que salir de Colombia por razones ahí con los paramilitares y todo, cerraron. Entonces me ofrecieron irme a Costa Rica y yo dije, no, pues no estaba todavía yo muy joven y yo no me sentía como capaz de dejar a mi familia. Entonces ya no me quise ir, luego estuve en una empresa que se llama MD Salud, que estuve ahí 9 años, donde tuve un crecimiento importante, llegué a ser directora del área de sistemas. Luego aquí fue donde llegué a México porque trabajé con una empresa que se llama HDS, que es una empresa de plataformas de salud. Yo trabajaba en Bogotá. Siempre fue muy buena profesional porque siempre me gustó mucho el autoaprendizaje. Para mí era estar aprendiendo era súper importante. Y bueno, yo así fue que llegué a México. Entonces ya estando en México, yo la primera vez que vine por razones de trabajo, yo íbamos ahí yo creo que era por insurgentes, y yo sentía, yo dije, ay, yo quiero vivir en este país. ¿Y qué creen? Que un año después estaba aquí viviendo, me casé con un mexicano y pues mi proyecto era trabajar en esa misma empresa, pero ¿qué creen? Que casi que me caso y quedo embarazada, sí, a los 38 años. Y pues a mí esto me tomó por sorpresa, porque la verdad, ser madre para mí no era algo que yo tuviera entre mis manos, pues que lo hubiera viable, porque yo le tenía mucho miedo a la maternidad, ¿sí? Y entonces para mí no, yo no había concebido nunca ser mamá. Y el día que yo tomé a Simón en mis manos, yo decía, Dios, yo por qué no siento todo eso que dicen las mamás que sienten, que ese amor y que quieren. Yo lo único que sentía era miedo, ¿sí? Yo sentía mucho miedo y yo ahí tomé una decisión en mi vida. Para mí siempre fue muy importante la parte profesional y entonces, ¿qué creen? Como yo venía con mis heridas, yo dije, pero ¿qué creen? Si yo ya está este muchachito aquí, yo no le voy a hacer lo mismo que me hizo mi mamá. Yo no lo voy a abandonar. Y yo tomé esa decisión desde, digamos, desde la rabia, desde mis heridas. Y pues obviamente, ¿qué pasó? Pues yo empecé a hacer todo, todo. Yo no, sí, yo voy a darle la mejor crianza, yo lo voy a hacer diferente, yo lo quiero hacer perfecto, yo quiero darle muchas cosas a mi hijo, la compañía y todo, y que creen que terminé haciéndolo todo tan mal que terminé desconectándome de mi maternidad. Entonces yo me dije, yo no voy a dedicar mi vida únicamente a cambiar pañales, yo soy una profesional, yo quiero hacer algo diferente, algo que realmente impacte la vida de mi hijo. Y pues créame que sí lo impacté, o sea, hay muchas cosas, pero yo comencé y dije, quiero hacer algo diferente. Entonces estaba investigando qué hacer. Simón tenía 4 meses, yo lo llevé con un pediatra, él me mostró un método súper interesante que tiene que ver cómo potenciar, pues el potenciar a los niños su inteligencia. Esto lo comento porque es un método que fue hecho para niños con alguna situación cognitiva, y pues yo me enfoqué mucho y me metí mucho en aprender del cerebro. Por eso ustedes me ven a mí en las capacitaciones que abro mucho de neuroplasticidad, de neurociencia, porque eso fue lo que aprendí con mi hijo. ¿Y qué creen?
Que eso más adelante les voy a decir por qué le hice ese énfasis, pero eso me ayudó muchísimo a que mi hijo en una situación de salud que tuvo compleja, pues no fuera peor. Entonces, ¿qué creen? Yo empiezo, me olvido totalmente de mí, creo una codependencia impresionante con mi hijo, me enfoco en ser mamá, me olvido de ser mujer, de ser madre, de todo. O sea, entonces yo no lograba como ubicarme, yo vivía frustrada como mamá, como mujer, como pareja. Yo me reunía con estas mis amigas de México que eran mamás de los amiguitos de Simón y yo las veía a ellos tan felices en su maternidad. Yo veía que ellas hablaban, es una bendición estar con los hijos en casa y yo nunca sentí eso. Yo decía, pero ¿por qué tengo que ser feliz estando en casa con mi hijo? Yo no me veo así y me veía y eso me generó muchísima culpa. Entonces yo empecé y obviamente pues empecé una crisis de salud porque se me generó un vértigo muy fuerte, muy fuerte. El otorrino me mandó donde un neurólogo, fui donde la neuróloga y entonces en todos los estudios que me hizo, pues terminó diciéndome, sabes que tú lo que tienes es una codependencia de tu hijo. Y entonces eso te va a hacer un daño enorme a ti y le está haciendo un daño enorme a tu hijo. Y resulta que mi hijo venía con unas alergias desde que los 4 meses él empezó a presentar unas alergias. Pero a los 2 años, Simón tuvo una crisis muy fuerte. Para mí esto yo creo que ha sido la tercer cosa más impactante en mi vida. Sí, el tercer como miedo más grande que he tenido en mi vida. ¿Por qué? Porque yo sentí que mi hijo en 2 ocasiones se moría. Entonces, dos diagnósticos, 2 veces en un hospital sin ningún diagnóstico. Imagínate lo que es vivir con un hijo que no encuentran que tiene, pero que se ha visto como para morirse. Sí, entonces yo empecé, lo primero fue, lo estaba vistiendo, lo estaba trabajando en esto del desapego, lo llevaba a una guardería 2 horas al día. Empiezo yo a vestirlo, ya lo había bañado, ya había desayunado, él súper inquieto, estaba riéndose y de pronto de la nada vomitó y se quedó así como aparece en esta mapa. Así, y yo decía, ¿qué pasó? Entonces, pues llamo yo a su doctora, y me dice, no, tráigalo directo a urgencias, los 40 minutos más largos de mi vida, la verdad, porque llegamos al hospital, no estaba su doctora, me recibe la doctora de urgencias, lo primero que me dice es, ¿cómo dejó usted llegar a este niño a este nivel de deshidratación? Entonces yo decía, pero, o sea, yo decía, pero ¿qué pasó? ¿Yo qué hice? Si solo vomitó, entonces no me creían porque llegó en un grado de deshidratación alto, llegó casi que en un coma diabético, pero no me explicaba yo por qué. Entonces empiezan a hacerle estudios de toda clase, le hicieron un TAC, le hicieron estudios cardíacos y no encontraron absolutamente nada. Estuvo casi un mes hospitalizado y salió sin ninguna situación. Entonces yo cuando me iban a dar de alta, yo le dije, bueno, pero ¿y entonces qué fue lo que pasó aquí? No, pues, ¿qué creen? Que todo está bien, no ha pasado nada, que pudo haber sido que su sistema inmune, que me dieron un montón de razones que claro que a mí como mamá no me hicieron nada. Resulta que a los 2 meses exactamente sucede lo mismo, pero esta vez ya no solo se le había bajado el azúcar, sino que estaba heladísimo. Le dio hipotermia. Entonces, cuando yo estaba sola en casa, yo tenía en ese tiempo conductor y entonces lo llamo yo y le digo, llévame urgentemente al hospital. Cuando yo me subo con el niño, él me mira y me dice, señora, llamemos una ambulancia porque ese niño no llega. Entonces, llaman la ambulancia. Llega, yo me subo con el niño, me empiezan a hacer preguntas que yo no sabía responder. Yo pregúntale al chofer, porque no sé, no me pregunten. Pero yo estaba escuchando que el paramédico le decía al otro, no, que aplícale esta cosa del azúcar, ¿cómo era? Glucosa, creo que es, al 50%. Entonces, cuando llega y le dice el otro, no, pero es un niño. Y entonces llega y le responde el otro. Sí, pero se está muriendo. A mí me entró una angustia horrible. Yo dije, Dios santo, porque yo no, en verdad, yo no le sentía el pulso. Yo me agaché en la ambulancia, me arrodillé. Yo le dije, Señor, yo no lo puedo bajar de acá. Y pues ya, o sea, yo me tapé los oídos y no los volví a escuchar. Cuando llegamos al hospital, pues sí, lo recibieron, pero no reaccionaba. 8 horas demoró Simón en reaccionar. Y yo
yo me sentía pues, que yo no estaba haciendo algo bien. Yo le dije, algo no estoy haciendo bien, esto es mi culpa, yo no le estoy prestando atención, no me estoy dando cuenta de síntomas, nada, yo no entendía. Entonces ya lo mismo, 4 semanas hospitalizada, nada, vino el director de neonatos y cuando me mira y me dice, es que no encontramos nada. Yo dije, pero y entonces, si ha estado para morirse, dígame qué tiene. Pues no, no hay un diagnóstico ahorita para él. Le pusieron unos aparatos una semana, que hacerle seguimiento, nada, 2 semanas después, yo miro, yo digo, un niño de 2 años tomándose 17 medicamentos. Yo miré al papá de Simón y le dije, yo no le voy a dar más a esta madre. O sea, no, yo no le voy a dar si no sabemos qué tiene él, pues qué estamos haciendo tratándolo. Entonces él me mira y me dice, tú eres la mamá, tú decides. Entonces yo dije, a mí me habían hablado de un homeópata, le dije, llevémoslo con él. Y pues llegamos y él me dijo, mira, ese niño tiene un gen diabético que se le despertó y empezó a evaluar. Esto lo digo con todo el respeto, pero me dijo, fue la vacuna de los 2 años, porque le conté pues como que era lo que había pasado. Y sí, en realidad, 2 días después de haberle aplicado la vacuna fue el que tuvo eso. Entonces a mí me hizo mucho sentido porque, como les digo, estuve con niños que tenían muchos problemas neuronales y entonces ahí una mamá me dijo de Estados Unidos, me dijo, es que aquí en Estados Unidos, cuando nacen los niños, hacen un estudio que se llama como de mutaciones y entonces ahí en ese momento deciden a quién se vacuna y a quién no. Y entonces, cuando él me dice esto, yo digo, ah, claro, y me dijo, claro, es que lo que están haciendo las vacunas es despertarle ese gen que él tiene. Y yo, ah, y entonces ahí fue donde empecé yo a escuchar de inflamación, porque él empezó a hablarme de todo esto de los procesos inflamatorios. Entonces yo le decía, bueno, doctor, y esas alergias pues, ¿qué relación tienen con esto? Y me dijo, pues precisamente las alergias lo que hacen es combatir ese exceso de inflamación que tiene su hijo, es su sistema inmune ayudándole y pues haciendo que no se despierte esa diabetes. Y yo, ay, entonces empecé yo como a leer, yo siempre he sido así como, bueno, y empecé a estudiar. Bueno, resulta que llega la pandemia y con la pandemia pues llegan muchas cosas. Lo principal fue que aparece el network marketing en mi vida. No sé si ustedes conocen a una mujer por ahí que se llama Emilia Cárdenas. Resulta que Emilia Cárdenas pues invita a mi esposo, ella y su esposo eran muy amigos de él, nos invitan a una charla, estábamos en medio de la pandemia, le cancelamos 3 veces. 3 veces le cancelamos y entonces ya me dice él, no, pero ven, vamos siquiera, ya me da pena pues volverle a cancelar, escuchémosla. Y entonces cuando entra Emilia y empieza a hablar de todo lo que era la inflamación y la oxidación, pues a mí me hizo todo el sentido de la vida y yo lo primero que dije, pues mi hijo. Y entonces, claro que sí. Y dije, sí, esto es. Yo precisamente había también despertado una artritis y ella habló y dio un caso de éxito de artritis y yo no, pues de aquí soy. Empecé a entender mucho de la inflamación, habló de la microbiota y pues yo ya había escuchado eso en estos programas que hice. Entonces yo dije, no, pues sí. Ya cuando llegó al negocio que nos preguntó que cómo nos veíamos, entonces me mira así como Víctor y me dijo, no, pues lo vamos a pensar, no sé qué. Entonces ya cuando me dice yo, ni loca, yo no voy a hacer eso. Ni loca, oiga. Y entonces él entró y resulta que yo le dije, bueno, sí, yo empecé a darle a los productos al niño y yo feliz, pero pues estaban las capacitaciones, entonces pues él las ponía pues en alto, entonces yo escuchaba y me fui dando y yo, ay, como 3 semanas después le dije, ay, ¿no sabe qué? No, yo sí le quiero entrar a esto. Empezó como a gustarme todo lo que escuchaba. ¿Y qué creen? Que ese día que yo entro, pues había una convención internacional virtual y que no creen que el primero que escuché fue a Jorge Vázquez y cuando él cuenta todo eso, yo veo en él todo ese proceso de transformación y entonces yo ya me vi ahí en el negocio y yo dije, no, yo sí quiero ir y hacer eso, transformar vidas y todo, yo me vi y me entusiasmé y entonces ya yo me metí en todo y feliz y bueno, ya. Luego, pues se infarta mi papá, entonces me toca irme a Colombia a dejar a mi hijo, cierran el país,
me quedo yo allá un mes, Simón acá solo, no me quería pasar al teléfono, desconecto totalmente con mi hijo, no me quería ver. Cuando regreso, pues encuentro un Simón totalmente distinto. Sí, fueron 40 días que yo estuve en Colombia y pues 40 días que no me pasaba al teléfono. Entonces se creó como ese, me imagino que lo mismo que sentí yo cuando se fue mi nana, eso sintió él, porque me decía, lo único que me gritaba era que era una mentirosa, porque yo le dije que regresaba el viernes. Entonces a mí eso me puso ya a decir, tengo que hacer algo con mi hijo, ¿sí? Entonces ya empiezo a vivir como este encierro tan grande. Decido irme un tiempo a Colombia con mi hijo. Me regreso a Colombia ya cuando abrieron un poco más. Y entonces, pues que me estuvimos allá tranquilos y como 20 días antes de regresarme, estuvimos 3 meses que ya había pasado la vacunación acá en México para mi edad, entonces que me da por vacunarme en Colombia porque llegó la vacuna esa Johnson, que era una sola dosis, me la pongo y entonces me dicen, si empiezas a sentir más de 2 síntomas, consultan y ¿qué creen? Pues que resulta que me vacuné estando con COVID, era asintomática. Entonces entro yo en una cosa horrible porque créeme que estaba y no estaba y como que yo empecé a alucinar cosas. Entre esas cosas que alucinaba mucho era que yo no estaba bien. Y entonces como que me pasó toda, sí, toda mi vida como en una película. Y entonces yo ya cuando como que me empiezo a recuperar, yo ya empiezo con algo de, no tengo que cambiar mi vida, tengo que cambiar algo en mi vida. Y entonces yo regresando de México, perdón, de Colombia, pues una amiga me dice, oye, ¿qué crees? Que mi esposo me pagó un curso para hacer negocios digitales, pero ¿sabes qué? Yo no tengo una idea, tú tienes una idea con esto de los niños con lesión cerebral, con esto de estimular el cerebro de los niños, pues ¿qué crees? Que me gustaría que lo hiciéramos, ¿qué dices? Pues yo digo que sí, y como en todo programa de emprendimiento o de formar empresarios, pues empieza con desarrollo personal. Y entonces fue muy fuerte porque pues obviamente te enfrentan a ti mismo, o sea, eso hace el desarrollo personal, te empieza a trabajar tu ser. Y pues ahí me di cuenta de muchas cosas y tomé decisiones grandes en mi vida. Una de ellas fue que pues yo me quería divorciar, que yo no estaba bien y que no estaba haciendo eso lo que yo quería mostrarle como a mi hijo. Y si acá sacamos nuestro producto digital, tuvimos un super éxito, monetizamos, tuvimos 30 mamás en las cuales le dimos el curso, pero pues mi amiga también empezó procesos de divorcio, yo también, y pues decidimos pues no sacar un segundo programa. Para terminar este ciclo, pues resulta de que nos vamos a Vallarta y hubo una actividad que la pagamos, pero la verdad no sabíamos qué hacer. Yo soy súper miedosa, le tengo miedo a las alturas, pero ya a donde nos llevaron no había forma de retroceder. Tenía que ser sí o sí montarse eso. Conozco a la mamá de Spencer, no sé si conocen a Spencer Hoffman, pero es acá un líder que forma muchos empresarios. Ella es su mamá y ella se quedó conmigo atrás y me empezó en todo este proceso a contar su vida. Y entonces para mí fue eso, como esa vivencia. Yo decía, no, pues si es así, no, pues ahí qué me va a pasar. Entonces yo me tiraba y me tiraba. Entonces ahí lo que hice fue vencer muchos miedos. Y entonces cuando ese miedo se empezó a vencer, pues llegamos a Cincino, ¿verdad? Entonces yo llegué feliz, yo dije, listo, vamos a hacerlo. Yo súper enfocada, sin resultados, pero ahí, y yo sabiendo que tenía ese trabajo, que teníamos una compañía súper buena, y pues la verdad, yo llegué aquí porque necesitaba ese cambio de vida, luego viene mi proceso, ¿sí? Viene mi divorcio, entonces pues no es fácil un divorcio, más cuando estás lejos de tu país, que no conoces las leyes, que te tienes que enfrentar, que vienes de 10 años de no trabajar, que no tienes un peso, que no te quieres regresar a tu país, no ni siquiera porque no quieras, porque no puedes, porque tienes un hijo pequeño, porque no te lo dejan sacar. Y entonces, pues todo eso en mí empieza a tener ciertas cosas. ¿Qué fue lo que hizo? Pues que yo pudiera, al aceptar que mi hijo quería vivir más con su papá, pues yo tuve que trabajar mucho en mí y entender.
esa desconexión. Y ahorita, pues obviamente mi hijo y yo tenemos una mejor conexión, él vive más con su papá, pero él busca a su mamá cuando la necesita, cuando tiene, y eso es lo que yo quiero. O sea, yo quiero que mi hijo me busque a mí el día que necesita algo, que no vaya a buscar a sus padres, que tenga en mí, que encuentre como ese vínculo de confianza, ¿va? Y entonces... Pues yo estuve 2 años aquí en mi soledad. Cuando menos me vi fue viviendo sola por primera vez en mi vida, con un perro que ni era el mío, es el perro de mi hijo, sin un ingreso, sin resultados viables. Pues lo que me sostuvo a mí fue este movimiento, la verdad, pero yo aferrada a que sí, porque yo en el fondo siempre sentía que esto era lo que quería hacer. Entonces yo me la jugué con todo el mundo en mi casa, todo el mundo, pues que yo que me quedaba haciendo acá, que sin trabajo, me ofrecieron trabajos buenos. Yo decía, pero es que si me enfoco en esto, voy a descuidar esto. Entonces han sido luchas y todos les digo que son decisiones. Entonces la verdad es, hubo días que yo sí me quería rendir, que yo decía, esto no es para mí, esto no va a ser resultado, llevo 2 años, me esfuerzo, no veo nada claro, ¿no? Y pues lo único que yo tenía claro era que no quería volver a eso en mi vida, que yo sí quería tener esta independencia, que yo sí quería recuperar mi economía, o sea, que yo sí quería volver a recuperar mi hijo, tener tiempo y vivir. Y entonces, si a mí algo me ha regalado esta industria es que me ayudó a reconectar conmigo misma. Eso es lo más bonito. Y pues, ¿qué creen que empezó a llegar el resultado? ¿Y cómo llegó el resultado? Pues muchas veces nosotros somos muy capaces de comprometernos con las metas de otros. Nosotros somos expertos en hacerlo, cumplir para otro, hacer todo lo que sea para otro, y eso tiene que ver mucho con la mentalidad que nosotros tenemos de empleado. Y entonces resulta que un día en la academia empiezan a retarme que ya era, que el diamante, que ya no podía esperar más, que ya tenía todo, y entonces me comprometieron y me comprometieron, y entonces yo llego y digo, Dios, ¿yo cómo voy a empezar y cómo no lo voy a hacer? Y entonces esto, y si tengo a los mentores, y si bueno, y si me dicen, y si me comprometen, entonces el Félix por un lado, que ya vamos a lograrlo, y entonces ya llegaba Pepe Celaya y me comprometían los entrénate y ese es el próximo diamante. Entonces yo decido irme a Oslo. La verdad, yo no tenía planeado ese viaje porque no tenía los ingresos. Y cuando todo empieza como a conspirar a tu favor, digámoslo así, cuando tú te enfocas en una meta, yo escribí por primera vez que en noviembre quería tener mi diamante. Y escribí cómo lo iba a hacer y dije, voy a tener a 2 socios que los voy a llevar a que cumplan su fase STAR en un mes, que se dé el rango de ejecutivo o platino y ahí voy a tener mi diamante. Y así fue. Así fue que se creó. Y entonces yo me voy a Oslo y le comento a un amigo que quería ir y me dice, pero qué beneficio tiene ir a Oslo? Yo le di las razones y me dijo, eso lo vas a monetizar, eso va a hacer que crezca tu negocio. Yo le dije, pues sí, porque en los negocios, en los eventos es donde se crean los rangos en realidad. Entonces me dice, ¿sabes qué? Yo te presto ese dinero, vete, me voy a Oslo. Buenísima la experiencia, pero lo que a mí me ayudó acá fue un gesto muy bonito que tuvo Janet y Pepe. Ellos no, había una comida en el salón VIP donde estaban todos los grandes, la verdad, y la Janet nos fue pasando ahí uno por uno, nos fue metiendo allá. Y entonces cuando yo me siento en la mesa, se me sienta Pepe al lado y me dice, ¿sabes qué, mi líder? Tú lo único que te falta es sentir. Y aquí estás para que sientas. Entonces, mira todo lo que hay aquí a tu alrededor. Están los más grandes de la industria, de Cincino, están los dueños, está aquí es donde están los científicos, es donde está todos los grandes. Siéntelo, siéntelo, porque tú ya lo eres, solo te falta sentirlo. Y la verdad, yo me quedé ahí sentada, él se fue y yo me quedé y yo miraba todo eso y yo le decía, sí, es cierto. Y él me dijo una cosa muy cierta, me dice, mire, muchas personas llegan acá y tienen éxito y se estancan y les toca vivir el proceso. Para ti fue diferente. Tú llegaste acá y tuviste que vivir el proceso, pero ya necesitas tener el resultado. ¿Y qué creen? Que sí, llegué de Oslo en octubre y en noviembre hice mi diamante. Y hoy, la verdad, yo quiero que,
Hoy estoy acá de verdad, no porque no tuve miedo, el miedo lo tuve siempre. Ahorita le decía a Nadia, Nadia, es que yo nunca he contado mi historia. O sea, sí me da como nervioso y me dice, pero si lo haces, pero yo le dije, pues sí, una capacitación es más fácil, pero ya como entrar a contar, como que aparte soy bien dispersa, entonces digo yo no me voy. Y bueno. Pero yo en realidad yo no tenía ni la claridad de cómo hacerlo, ni el dinero, ni las garantías en un principio, ni la certeza, porque sé que me faltaba certeza, pero lo único que yo sí quería y tenía clara era que no quería volver a la vida que había vivido durante todos estos 48 años, ¿sí? Entonces, yo empecé a ver en esta industria que la cosa era bonita, que había un proceso, que había un sistema, que había una decisión diaria, que había que apostarle. Yo le aposté y hoy puedo decirles que sí funciona, que si están aquí, que si sienten incomodidad, que así es, que si saben que de pronto hasta en el momento uno siente que no lo merece, pues que cree, todo no lo merecemos. Si hay una voz interna diciéndole que no puedes, pues tú dile claro que sí puedo y que no me voy a rendir. Y pues en realidad empieza a vivir desde ese momento, ¿sí? Empieza a construir desde esa incomodidad que empieza uno a sentir cuando necesita cambios, empieza a sentir lo que sí es para ti y a tomar las decisiones, a decir no me rindo y voy con todo, a conectarnos al sistema, a hacer lo que tenemos que hacer, ya lo sabemos, lo hemos vivido hasta el cansancio. Yo hoy puedo decirles que tengo un sueño porque yo incluso ni un sueño tenía. Hoy yo quiero alcanzar esa libertad financiera y emocional para poder dejarle a mi hijo pues ese mejor regalo. ¿Cuál es el mejor regalo? Su libertad de construir su propio camino, ¿va? Y pues bueno, me extendí un poquito, pero esto era lo que les quería compartir yo hoy. No ha sido fácil el camino, pero lo que les puedo decir es que cuando uno no se rinde y cuando uno tiene claro, yo por ejemplo no tenía claro dónde quería llegar, pero sí dónde no quería volver y eso ha hecho pues que yo pueda construir lo que ahorita he construido. Me siento súper privilegiada de estar aquí, la verdad, y pues las cosas van llegando y las cosas se van abriendo y todo cuando uno hace ese trabajo. Recuerden que los principios del éxito en cualquier área son primero trabajar el ser para poder hacer y para poder tener. A mí me pasó exactamente eso. Yo tuve que trabajar mucho en mi ser. Ahorita estoy haciendo, por eso me ven ahí, ayudándolos, capacitándolos, porque también desarrollé eso. Y pues ya ahorita está llegando el tener, porque también está llegando ya mis bonos, que no los había tenido en 2 años, y pues entonces eso era lo que quería compartir con ustedes, ¿va? Wow, muchas gracias, Beatriz. Gracias, gracias, gracias. Y eres bellísima. Yo no sé en qué momento decidiste que no eras bella por cosas que a lo mejor tu mamá o alguien, pero eres bellísima. No, 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 no sabes qué enseñanza. Yo sé que todos bien contentos escuchándote. Y yo, wow, tu historia, qué impactante. Eres una diamante recién desempacada, pero maravillosa, aprendiendo muchísimo de ti. Nos estás dejando muchísima enseñanza de verdad, de corazón, gracias. Te han escrito mucho ahí, lee, en lo que nos despedimos, lee, porque cosas bellísimas te están, escribe y escribe y escribe. Muchos conectados. Ismael, ¿qué te pareció? Es que veo a Ismael súper, súper atento, está Lupita, está Ana, está Sergio, muchas personas que abren su cámara desde temprano con la mejor actitud, bien puestos. Marisa, saludos. A todos, un abrazote. Humberto, Ramsés, y todo, pues hay que darle. Oye, Beatriz, gracias. Y esta semana pues estamos de lujo porque vienen otras 3 mujeres impresionantes y el viernes una llamada de arranque de lujo. Así que no se pueden perder mañana. Vayan, 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 poniendo su despertador de nuevo porque mañana nos vemos, Beatriz. Muchas gracias por Claro que sí. compartir. A ustedes, bonita tarde, bonito Cuídense día todos. para todos. Bendiciones. Abrazos. Excelente semana.